Hola, siguiendo con la clase número 6, eje temático número 5, tomografía computada craneal, vamos a hablar de las imágenes obtenidas supratentoriales. La visualización del plexo coroideo del ventrículo lateral puede ser hiperdenso por la presencia de calcificaciones. La hoz cerebral es también una estructura de alta densidad. Con estas imágenes vamos a demostrar lo siguiente. Como dijimos, la presencia de los plexos coroideos, marcado con el número 123, ¿sí? Una imagen hiperdensa, ¿sí? Y la hoz del cerebro, que divide en un hemisferio derecho e izquierdo, ¿sí? La hoz del cerebro que se ve en parte calcificada, con mayor densidad cerca al hueso frontal. En estas imágenes podemos visualizar esas dos estructuras, ¿sí? Hiperdensas, y a su diferencia, dos estructuras de baja densidad o hipodenso que corresponden, ¿sí? Al tercer ventrículo, ¿sí? Esta imagen que podemos visualizar, tercer ventrículo, y esta imagen hipodensa, rodeando el bulbo, corresponde a la cisterna ambient. Estas imágenes que yo estoy demostrando acá son imágenes a modo de ubicación de, por ejemplo, regiones de sangrado, en el caso de hematomas, para localizar dónde se encuentra exactamente cada hemorragia, sangrado o contusión. Otra forma de seguir visualizando, ¿sí? Comprobar si los ventrículos laterales son simétricos. La desviación de la línea media puede ser un signo indirecto de edema. En esta imagen nosotros visualizamos. Tenemos que comprobar, ¿sí? La simetría de ambos ventrículos laterales, ¿sí? En esta imagen nosotros podemos visualizar las astas anteriores y con ello lograr una simetría con la imagen. La línea media, esta línea que nosotros comprobamos acá, es también donde nosotros visualizamos la hoz del cerebro. Si esa línea se encuentra desviada hacia uno o hacia otro lado, estamos en la presencia de edema, ¿sí? Donde ese edema va a producir una desviación de la línea media, dependiendo del lugar donde se encuentre. Las calcificaciones de la pineal son un hallazgo frecuente en adultos. Esta calcificación generalmente es sin traducción patológica. Aquí estamos en la presencia de la pineal, ¿sí? Esto aparece en todos los pacientes bien demarcado. Esto no significa ningún signo patológico. Es un seno venoso que por la presencia de calcio lo vemos hiperdenso. Otro signo: debe inspeccionarse con especial atención la cápsula interna y los ganglios basales, el núcleo caudado, putamen y tálamo. En esta imagen voy a demostrar, ¿sí?, las estructuras internas es en esta región donde nosotros tenemos que prestar atención, donde nosotros encontramos los ganglios basales, ¿sí?, el núcleo caudado,
correspondiente al número 117, núcleo caudado. El putamen, que se encuentra por debajo de la glándula pineal. Y el tálamo, que corresponde a esta región. ¿Sí? Estas estructuras no son notablemente visibles en tomografía, pero lo que yo quiero lograr con esta explicación es identificar regiones de hematoma, sangre o cualquier otra imagen patológica en la región interna. Entonces, nosotros podemos decir, por ejemplo, si tengo un hematoma en esta región, yo sé o puedo decir o detallar que ese hematoma corresponde al ganglio basal del hemisferio derecho, del hemisferio izquierdo del cerebro, ¿sí? En la región parietal, frontal, temporal de la región que yo esté estudiando, a modo de localizar la región. Para eso sabemos ganglio basal, putamen y tálamo. La posición de la cabeza del paciente no siempre es tan recta. Pequeñas inclinaciones de la misma puede provocar imágenes marcadamente asimétricas de un ventrículo, de un sistema ventricular totalmente normal. Eso lo vamos a visualizar así. A esto nos referimos con la asimetría de los ventrículos. Por ejemplo, yo aquí veo completo el asta posterior del ventrículo lateral, y en este hemisferio, en el izquierdo, veo como ya parte de la asta posterior del ventrículo lateral izquierdo se ve desaparecida. Pero esto se debe a una asimetría de la posición de la cabeza del paciente. Un factor importante al evaluar la amplitud de los espacios subaranoideos es la edad del paciente. Por ejemplo, dependiendo de la edad de mi paciente, yo tengo que controlar los surcos, ¿sí? Si yo tuviera un paciente de 40 años, tendría un estudio o una visualización de un cráneo, de un cerebro, con estas imágenes. Si mi paciente tuviera entre 70 y 80 años, estos surcos serían más marcados, ¿sí? No marcados, más profundos. Lo que tenemos que tener en cuenta nuevamente es la simetría de los ventrículos. Si mi paciente no estuviera correctamente ubicado, podríamos ver primero un lado y después el otro. Debe descartarse la existencia de áreas hipodensas mal delimitadas de edema por infartos cerebrales en la sustancia blanca. Pueden desarrollarse lesiones quísticas residuales tras infartos antiguos. ¿Qué queremos decir con esto? ¿Sí? El sector más hipodenso, o como nosotros lo visualizamos aquí, con la imagen más oscura, de este gris oscuro, de este gris blanco. Esta región oscura corresponde a la sustancia blanca. En esta región es donde nosotros debemos descartar lesiones o imágenes quísticas correspondientes a lesiones viejas. Entonces, al llegar a la altura distal de la calota, en estos cortes nosotros visualizamos esta región, ¿sí?, que corresponde a la región de la sustancia blanca, buscando esas imágenes hiperdensas o imágenes bien marcadas de hipodensidad para saber si estamos en presencia de quíster o unas lesiones de sangrado antiguo.
En los cortes más altos frecuentemente aparecen calcificaciones de la hoz cerebral que carecen de significado clínico, ¿sí? Estas son las imágenes, ¿sí? La hoz del cerebro, ¿sí? Y los espacios. Estos son, al ser los cortes más altos, puedo visualizar con mayor determinación la hoz del cerebro y los surcos cerebrales. Podemos observar también la cisura, ¿sí? Aquí la cisura o surco central es una parte importante, ya que es parte de la división de los segmentos cerebrales, ¿sí? El hueso parietal, el hueso parietal y el hueso occipital. Una valoración cuidadosa de la ventana de partes blandas cerebrales debe seguir una inspección detallada de la ventana ósea. ¿Qué queremos decir esto? ¿Sí? Que cuando nosotros visualicemos el estudio completo, ¿sí? Si bien observamos, si bien nuestra estructura cerebral es de mayor... si bien lo que tenemos que observar es parte blanda, ¿sí? También debemos continuar detallando con la visualización de la ventana ósea. Solo así será realmente completo el análisis de una tomografía craneal. Una cosa muy importante que tenemos que tener en cuenta. ¿Sí? Una cosa que tener muy en cuenta en los pacientes mayores, los surcos, estos surcos, así que yo veo amplio, ¿vieron que aquí se ve más hipodenso? Sí. En este caso yo miren cómo lo veo, como si estuviera lleno de una hipodensidad. Ese surco está lleno de líquido cefalorraquídeo. En pacientes mayores esto es normal, no tiene ningún criterio clínico ni patológico. Entonces, para finalizar, vamos a tener en cuenta, ¿sí?, esta parte donde decimos una valoración cuidadosa de la ventana de partes blandas cerebrales debe seguir una inspección detallada de la ventana ósea. Claro está que empezamos a visualizar cortes desde la base del cráneo en forma ascendente hacia la calota. Primero visualizamos con su ventana de partes blandas para cerebro y después una visualización de ventana ósea. En el caso de aquellos pacientes donde nosotros sabemos que el diagnóstico corresponde a una visualización o le corresponde una visualización de ventana ósea, como ser los traumatismos, allí sí le tenemos que siempre inspeccionar la ventana ósea. Pero bien, en un cerebro o en un estudio de un cerebro por cefalea no está por demás la inspección detallada de la ventana ósea. ¿Está?